Es un órgano linfoide secundario situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Mientras son múltiples funciones, juega un papel importante en la inmunidad, la defensa, el metabolismo y la destrucción de los elementos formes de la sangre. En el feto, por ejemplo, cumple las funciones de linfopoiesis y hematopoiesis. Sin embargo, contrario a lo que se pueda pensar, no es un órgano indispensable para la vida, ya que en caso de extraerlo, todas sus funciones recaen sobre el hígado. En la clase de hoy, vamos a hablar sobre la histología del vaso. Antes de empezar, te quiero recordar de que esta clase, así como el resto de clases que se encuentran subidas en mi canal, las puedes encontrar en mi Patreon. Resúmenes, diapositivas y folletos de anatomía, histología, neuroanatomía y fisiología, con la finalidad de que puedas pasar el semestre y además de volver a la medicina una materia mucho más sencilla y humana. Así que sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, chicos. El vaso, pues, es un órgano linfoide. De hecho, es el órgano linfoide más grande de nuestro cuerpo. Como pueden observar, pues este se encuentra ubicado desde el punto de vista anatómico en el hipocondrio izquierdo, justo por debajo del diafragma y por detrás del estómago. Ahora, a pesar de que los tratados de anatomía, como Testit, como Latariet, como Rouvier, suelen describir al vaso junto con los órganos del aparato digestivo, sus funciones son muy distintas. Por ejemplo, durante la vida intrauterina, el vaso cumple las funciones de un órgano hematopoiético, es decir, que forma los elementos que se encuentran dentro de la sangre, ¿sí? Como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Sin embargo, en el adulto, pues este actúa como un filtro de la sangre, destruyendo eritrocitos y plaquetas viejas, además de que también capta antígenos y microorganismos patógenos que van a dar por iniciada la respuesta inmune adaptativa. Como otras funciones también, pues tiene el reclutamiento, la activación y la proliferación de linfocitos T, linfocitos B, que van a producir anticuerpos. Esto a breves rasgos sobre las funciones del vaso. A pesar de que parezca un órgano indispensable para la vida, pues no lo es. Existen casos en donde hay, por ejemplo, traumas cerrados de abdomen, donde los órganos que se suelen ver afectados son el vaso y el hígado, porque son órganos muy friables. En el caso del vaso, pues podemos hacer una esplenectomía, es decir, sacar el vaso, extirpar el vaso, y la persona pues puede vivir sin problema. Todas las funciones que tiene este órgano van a recaer, en este caso, sobre el hígado. Dicho esto, pues ya entremos en materia y vamos a hablar sobre la ultraestructura del vaso. Contrario a lo que se suele describir en el resto de órganos linfoides y de hecho órganos parenquimatosos, el vaso pues no posee un parénquima como tal, ¿sí? Sino que vamos a ver más adelante que tiene una pulpa roja y una pulpa blanca. Pero bueno, como todo órgano, pues va a tener un estroma. El estroma va a estar representado por una cápsula, que es una cápsula de tejido conectivo denso, que contiene por ahí algunos miofibroblastos. De hecho, acá las podemos observar en la imagen de la derecha. Vemos que en la cápsula tiene múltiples núcleos. Esos núcleos corresponden a las células, a los miofibroblastos, que son células con capacidad contráctil que exprimen el vaso para poder liberar eritrocitos hacia la circulación sistémica. Esta, de hecho, es una función que cumple el vaso en algunos órganos, la función de almacenamiento de sangre. El vaso es un gran reservorio de sangre en algunos mamíferos. Sin embargo, este reservorio de sangre, digamos que no es tan significativo ni tan importante en los seres humanos, pero la función se mantiene. Cuando la persona, por ejemplo, tiene una hemorragia activa, una hemorragia significativa, el vaso y el hígado se exprimen, liberan toda la sangre hacia el torrente sanguíneo para poder suplir todas las funciones de nuestro cuerpo. Como también pueden observar, pues desde la cápsula se proyectan estos tabiques, estas trabéculas de tejido conectivo que penetran en el interior del órgano. Ahora bien, vamos a describir ahora el parénquima del vaso. En este caso, nosotros no describimos los términos corteza y médula a los que estamos acostumbrados. El vaso tiene un parénquima, pero no lo vamos a dividir ni en corteza ni en médula, sino que lo vamos a dividir en pulpa roja y en pulpa blanca. Antes de empezar a hablar sobre pulpa roja, pulpa blanca, es importante conocer la circulación esplénica, el aporte vascular del vaso, porque es aquí donde radican los detalles más importantes y los que les van a tomar ustedes en sus lecciones y exámenes de histología. Como ya saben por anatomía, pues la irrigación, la vascularización del vaso está asegurada por la arteria esplénica, que es una de las ramas
que nace del tronco celíaco, que a su vez nace de la aorta abdominal. Esta arteria esplénica pues penetra en el ilion del vaso, se divide en arteria polar y una vez que se encuentra dentro del parénquima del vaso se convierte en arteria trabecular. Estamos acá, aquí de hecho le he hecho un mapa conceptual que resume todo lo que voy a hablar a continuación. Entonces tenemos a las arterias trabeculares. Se llaman arterias trabeculares pues porque siguen a las trabéculas de tejido conectivo que hemos descrito en su estroma. A medida que estas arterias avanzan, pues se van haciendo más pequeñas hasta alcanzar un calibre de 0,2 milímetros. En este punto, la arteria trabecular pierde su túnica adventicia y se convierte en arteriola central. Esta arteriola central tiene la característica de que se rodea de una vaina linfática periarterial, que la vamos a abreviar con las siglas VLPA, vaina linfática periarterial. Esta vaina linfática periarterial pues va a estar formada por los linfocitos de la pulpa blanca. A continuación, pues estas arteriolas centrales penetran en la pulpa roja y se convierten ahora en arterias peniciladas. Esto es un detalle muy importante. ¿Por qué se llaman arterias peniciladas? Pues por esta forma muy característica que tienen como de pincel, ¿sí? Por eso se llaman arterias peniciladas. Estas arterias aquí pues terminan por convertirse finalmente en capilares arteriales. Y estos capilares pues tienen otro detalle importante que se los suele denominar como capilares envainados o vaina de Schweiger-Seidel. ¿Sí? Es un nombre un poco complejo, el epónimo en realidad no tiene tanta importancia. Lo que aquí me importa es que ustedes sepan que estos capilares envainados se encuentran rodeados por macrófagos. Aquí está la sigla MO. Se encuentran rodeados por macrófagos. Y aquí ocurre algo muy, pero muy interesante, algo muy raro, algo único, algo particular. Y es que la sangre que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos sale de los vasos sanguíneos y es vertida en los cordones esplénicos de la pulpa roja antes de regresar a la circulación venosa. ¿Sí? Esto es un detalle muy importante, así que lo voy a explicar con otras palabras en caso de que no haya quedado claro. Pues. Dicho de otra manera, hay un punto en donde el endotelio de los capilares envainados se interrumpe, se corta y la sangre abandona los vasos sanguíneos y es vertida sobre la pulpa roja. Y desde aquí, a través de los senos esplénicos, regresan a los capilares venosos. Y esto es lo que se conoce como circulación abierta. Sí, y esto es un descubrimiento relativamente actual, aproximadamente del año 2022, un artículo publicado el 1 de octubre. Nosotros estamos acostumbrados en anatomía, en histología, en cualquier disciplina de la medicina, a decir pues de que la sangre en estado normal, en estado fisiológico, solamente se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y jamás sale del espacio vascular, ni para realizar la hematosis, ni para filtrar la orina, ni para la absorción de nutrientes. Caso contrario, sino ¿cómo se interpretaría el abandono de la sangre del capilar o del vaso sanguíneo? Se llamaría pues hemorragia, ¿verdad? Sin embargo, en el vaso sucede este evento importantísimo. La sangre abandona temporalmente los vasos sanguíneos para ser expuesta a los macrófagos de la pulpa roja, haciendo pues del vaso un filtro excepcional para los elementos formes de la sangre. Y una vez que los eritrocitos y que todos los elementos de la sangre hayan pasado por este filtro, retornan a los capilares sanguíneos, ¿sí? Pero salen temporalmente de la circulación sistémica. Y esto es lo que se conoce como circulación abierta. Hay ciertos libros clásicos de histología, como histología de Ross, histología de Garner, ¿sí? Histología de Netter, que te dicen que o la circulación es abierta, o es cerrada, o es mixta. Sin embargo, ahora sabemos con certeza, gracias a este estudio de la microcirculación esplénica, mediante un método de modelos 3D de realidad virtual, sabemos que la sangre en esencia abandona los vasos sanguíneos, se queda en la pulpa roja y luego regresa a los capilares venosos. Dicho esto, pues ya podemos pasar a la siguiente parte. Vamos a hablar ahora de la pulpa blanca. La pulpa blanca, como ustedes pueden observar, va a estar compuesta por tejido linfático. En estas imágenes son todos estos nódulos como de color azul oscuro, como de color lila, que se tiñen mucho más oscuro que el resto del órgano, ¿sí? Eso corresponde a la pulpa blanca. ¿Por qué se llama pulpa blanca? Porque está formada por linfocitos altamente compactados que se encuentran rodeando a la arteria central. Acá la podemos observar.
y son los responsables de formarle esta vaina arterial, esta vaina linfática periarterial. Ahora, la configuración de esta pulpa blanca, chicos, es muy similar a la que hemos visto nosotros en un linfonodo, porque podemos encontrar, por ejemplo, nódulos linfáticos, que en este caso se llaman nódulos esplénicos. Ojo, la concentración de linfocitos dentro de la pulpa blanca se llaman nódulos esplénicos, que son similares a los nódulos linfáticos que encontramos dentro del linfonodo o dentro del ganglio linfático. Este nódulo esplénico, en la nomenclatura clásica, ustedes los pueden encontrar como corpúsculos de Malpighi, pero ojo, no se confundan con aquellos que encontramos dentro del riñón. En estos nódulos esplénicos, nosotros podemos encontrar linfocitos B, que van a germinar ante la presencia de antígenos de un patógeno y van a formar de esta manera los famosos centros germinativos. Prácticamente lo mismo que encontramos dentro de un linfonodo lo vamos a encontrar dentro de la pulpa blanca. Por eso decimos de que el vaso es, por así decirlo, es un linfonodo, pero 100 veces más grande. Además de esto, pues, además de los linfocitos que acabo de describir, la pulpa blanca también goza de otras células inmunitarias, como por ejemplo los macrófagos y las células dendríticas, que son células pues presentadoras de antígeno. Vamos ahora a hablar de la pulpa roja. La pulpa roja va a estar compuesta principalmente por dos elementos, y esto no podemos olvidarnos. Está compuesto por los senos esplénicos y por los cordones esplénicos o cordones de Billroth. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer volar un poco nuestra imaginación y vamos a pensar que la pulpa roja es una esponja. ¿Sí? Si hemos tenido el tiempo de ver una esponja de cerca, nos vamos a dar cuenta que la esponja tiene unos espacios situados en su interior. Estos vendrían a ser los senos esplénicos. Y los pequeños tabiques que separan un espacio de otro, un seno esplénico de otro, vendrían a ser los cordones. ¿Sí? De este modo, pues, la pulpa roja tiene la forma de una esponja en donde los espacios son los senos esplénicos y los tabiques vendrían a ser los cordones de Billroth. En esta imagen de la derecha nosotros podemos observar aquí un seno esplénico, esta gran cavidad, y vemos que estos pequeños hilos que separan un seno de otro vendrían a ser los cordones esplénicos de Billroth. Ahora, ¿por qué se llama pulpa roja? Sencillo, les había mencionado que la sangre es vertida sobre la pulpa roja, así que no puede tomar ningún otro color, no puede ser pulpa verde, pulpa amarilla, pulpa rosada, la que quieran, no. La pulpa roja es roja porque recibe a la sangre y en los preparados histológicos pues se tiñe fuertemente de este color. Ahora bien, estos senos esplénicos desde el punto de vista histológico van a estar recubiertos por un endotelio muy especial. No es un endotelio común y corriente, un endotelio plano simple al que estamos acostumbrados, sino que sus células endoteliales tienen una forma como bastiniforme o una forma fusiforme y están muy separadas unas de otras, como pueden observar en la imagen de la mitad, ¿sí? Vemos que una célula endotelial está muy separada de la otra. En realidad no forman como un conducto cerrado, sino que es un conducto muy, pero muy permeable. Rodeando a estos senos esplénicos, vemos estos pequeños hilos que se disponen de manera perpendicular a manera de anillos, ¿sí? Estos anillos vendrían a ser los cordones esplénicos de Billroth, que van a estar formados por dos tipos de fibras reticulares, y esto es muy importante, por fibras reticulares de colágeno tipo 3 y tipo 5. Preguntas clásicas de histología. Y esto, chicos, es todo en cuanto a la pulpa roja. Como un último detalle a describir, vamos a hablar un poco sobre la histofisiología del vaso. Ya les había mencionado a breves rasgos las funciones del vaso, que destruye plaquetas y glóbulos rojos viejos y también participa en la respuesta inmunitaria. Vamos a profundizar un poco en cuanto a la destrucción de los eritrocitos. A medida de que la sangre pues circula por todas nuestras arterias, es bombeada por el corazón, coge la aorta abdominal, tronco celíaco, arteria esplénica y ¡bam! Estamos dentro del vaso. Un eritrocito que ya tiene 120 días, ¿sí? Va pasando por el vaso y en el momento que abandona los capilares envainados y se introduce en la pulpa roja, va a ser fagocitado. ¿Por quién va a ser fagocitado? Por los macrófagos que se encuentran dentro de la pulpa roja o también por aquellos que se encuentran rodeando a los capilares envainados. Sin embargo, estos macrófagos también son capaces de fagocitar, por ejemplo, microorganismos patógenos.
¿sí? Y también plaquetas que ya se encuentran viejas. Estos eritrocitos fagocitados, como podemos ver en la imagen, son destruidos dentro del fagosoma del macrófago y vemos que su hemoglobina va a ser reciclada. La porción globina va a ser reutilizada para poder sintetizar proteínas y aminoácidos, mientras que la porción hemo, ¿sí?, se va a dividir en una porción de hierro que se va a unir a la transferrina y va a ser transportado hacia el cuerpo, hacia los lugares en donde se lo necesite, mientras que otra parte, la biliverdina, se va a convertir en bilirrubina no conjugada para poder formar finalmente a la bilis, la cual es excretada a través de la vía biliar del hígado. Esto en realidad dicho de manera muy, pero muy sencilla. Esta parte de acá ustedes la pueden revisar en el vídeo que tengo sobre fisiología de los eritrocitos. Y bueno chicos, hasta aquí nos quedamos ahora. Espero que les haya gustado el vídeo. Sin más que decir, me despido. Adiós.